Pues nada, yo estudié en Sevilla, estudié arte dramático en Sevilla, que entonces solo había interpretación, no había otras especialidades. Y estudié interpretación, aunque yo escribía, bueno, con 18 o 20 años, escribía poemas, que es lo que hace todo el mundo a esa edad. Pero nada, terminé de estudiar arte dramático y empecé a trabajar como actor. Y en realidad comencé a escribir teatro porque me quedé parado. Y la idea que se me ocurrió, digo, pues no hay ningún problema, no tengo dinero, pero voy a escribir una obra, gano un premio y así ya pues lo resuelvo. No gané el premio, porque la obra era muy mala, lógicamente, pero ya ahí como que arrancó un poco el gusto por escribir. Y es verdad que, bueno, seguí escribiendo, después sí que gané un par de premios y ya como que le coges confianza. Seguía compaginando mi trabajo de actor también. Y es verdad que a partir de un cierto momento empecé a dar muchos talleres de dramaturgia, sobre todo en Sevilla. Y entonces fue una época en la que de alguna manera esta manera de escribir más intuitiva que yo tenía, pues tuve que como que estudiar más y formalizarla, porque cuando tienes que explicarle a la gente cómo se escribe, ya no puedes trabajar tanto desde la intuición, sino formalizarlo un poco. Y en realidad no he dejado de escribir. Es verdad que en los últimos años he escrito cada vez más proyectos que yo después también llevo a la escena. Entonces, quizá como en los últimos 5 años, casi todo lo que he escrito era porque iba a montarlo después. Pero bueno, he seguido mi vínculo con sigo dando talleres de dramaturgia, sigo actuando. Lo que pasa es que es verdad que cada vez más lo que hago de actuación está casi siempre son proyectos míos. El texto se llama La teoría del loco y parte de un encuentro real que hubo en el año 70 entre Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos famoso por el Watergate, y Elvis Presley. Entonces, el encuentro real ya de por sí era bastante disparatado porque Elvis Presley se plantó en la Casa Blanca para hablar con Nixon porque estaba muy preocupado por la juventud americana, el comunismo y la droga. Porque para él no era un drogadicto porque él tomaba cosas de farmacia. La droga eran los porros, ¿no? Y entonces esa entrevista se dio, duró muy poco tiempo, pero yo desde que conocí la noticia de ese encuentro me parecía que había ahí como un material dramático muy potente. O sea, un encuentro entre dos tipos que están a la vez como en la cima de sus respectivas carreras, pero que probablemente en ese año empiezan como su decadencia respectiva. La de Elvis es una decadencia que conocemos más, física y bueno, que le lleva al final a la muerte por sobredosis. Y la de Nixon también hay algo de... Él empieza a tener una relación con su poder como presidente del gobierno de Estados Unidos cada vez más soberbia y que se cree cada vez con derecho a más, y él acaba siendo el único presidente de Estados Unidos que ha tenido que dimitir por el escándalo de Watergate. Entonces, a partir de ese encuentro real, que en realidad duró 10-15 minutos, hablaron 3 cosas, se hicieron unas fotos y ya, yo me fabulo un encuentro entre ellos que dura mucho más y en el que de alguna manera está la amenaza de tirar la bomba atómica por parte de Estados Unidos como si está en juego la posibilidad de tirar la bomba atómica durante la pieza. Entonces es una comedia porque tiene algo muy de disparatado la historia de los dos personajes, pero es verdad que es una comedia con muchos elementos dramáticos. Fíjate que el texto, la última, o sea, es un texto que la primera versión tiene bastantes años, pero como quizá más de 10 años, y era un texto que yo veía que tenía muchas posibilidades, pero también sentía que no estaba todavía la versión definitiva. Y entonces, como pasaron años, le di una segunda vuelta y aún así seguía, entonces lo volví a abandonar. Y es verdad que hubo una tercera escritura que ya coincidió con Donald Trump en la presidencia del gobierno. Entonces había algo como que se resignificaba en la actualidad, porque de pronto Donald Trump ha tenido en su mandato, y sigue teniendo ahora, como bastantes ramalazos absolutistas, ¿no? O totalitarios. Entonces había algo que de pronto incluso Donald Trump en algún momento también ha coqueteado con la tensión nuclear. Entonces fue algo como que te regala de pronto el presente, que vuelve a hacer una pieza. Claro que esta historia pasó hace 50 y tantos años, pero sin embargo el ascenso de Trump y a partir del de Trump, mucha gente que está saliendo en muchas democracias, ¿no? Con un perfil ultra de derechas y con todo ese discurso, creo que fue como lo que me dio el empujón para encontrar la forma definitiva de la función. Y entonces ya a partir de que sentí que ya estaba terminada y que ya para mí era la versión definitiva, fue cuando la envié al premio y mira, estuvieron de acuerdo los del jurado con que sí. Al final no es fácil porque al final uno
siente que cada proyecto que escribe no tiene nada que ver, pero es verdad que cuando haces un poco de balance, inevitablemente hay algunos temas que aparecen. Yo sí que creo que hay algo que está en varias obras mías y está en La teoría del loco, que es los personajes que como que sacrifican todo a un sueño y cómo en la persecución de ese sueño se destruyen. Creo que eso es algo que está en La teoría del loco y está en algunas piezas mías más. Es verdad que en los últimos años yo he empezado a hacer un trabajo, como te contaba antes, más vinculado a una escritura que está hecha a pie de escena porque sé que voy a montar la obra, y en los últimos años yo creo que estas cosas tendrán que decirlas los demás, pero yo sí tengo la sensación de que había un cambio. O sea, para mí La teoría del loco quizá termina una etapa, y en la etapa actual, que estoy trabajando mucho desde la autoficción, o sea, desde elementos biográficos que después lo vinculo con algo político, siento que son otros temas los que están apareciendo. Y eso quizá todavía es pronto para... O sea, estoy haciendo una trilogía de autoficción, como de historias que tienen que ver con el amor después del amor, aplicado a varias cosas, pero ahí todavía creo que me cuesta todavía saber qué es el tema común. O sea, sé que está ese tema de partida, pero a veces hay temas como inconscientes que necesitan un poco más de perspectiva para entenderlos, ¿no? Para reconocerlos. Claro, primero yo creo que es importante, al final, donde cada uno desarrolla su trabajo. O sea, yo evidentemente tengo bastante conocimiento de lo que está pasando en Andalucía a nivel de dramaturgia. Obviamente lo que ocurre en Madrid y en Barcelona también llega, pero quizá tengo una visión periférica en la que a lo mejor hay muchos detalles que pierdo. Yo sí que siento que en los últimos 10 años creo que ha habido como una revalorización de la autoría. Creo que hubo una época en la que la autoría estaba mucho más en la dirección, en las puestas en escena, y creo que en los últimos años ha habido como un cambio en ese sentido. Siempre es poco, o sea, es verdad que creo que sigue habiendo muchas más cosas. O sea, al final yo creo que los dramaturgos y las dramaturgas mejoramos cuando vemos nuestras obras en escena. Creo que eso al final es la escuela más grande. Y ahí las oportunidades no siempre son quizá tantas como nos gustaría a la gente que estamos escribiendo, pero en general mi sensación es que están pasando cosas. O sea, ahora mismo hay mucha gente escribiendo, y creo que hay mucha gente visible escribiendo, que a lo mejor hace 15 años era más difícil decir 20, 25 nombres, ¿vale? De gente que más o menos está estrenando con una cierta regularidad y que lo que te decía, ¿no? Que es la autoría del texto es tan importante, al menos, como la dirección, y hay mucha gente también que estamos en este trabajo de escribir y dirigir nuestros propios textos, que eso también creo que ha sido un salto y creo que una mejora. No creo que siempre uno tenga que dirigir su propio texto, pero sí que creo que hay un trabajo en el que muchas veces quien mejor dirige, sobre todo una primera puesta en escena de un texto, es el autor o la autora, porque tiene más claro el imaginario que quiere poner en escena. Sí, yo creo que es complicado. Yo he asumido, o sea, que fue una decisión bastante asumida por mi parte, quedarme en Sevilla. Tuve mis momentos de plantearme venir, porque evidentemente si estás en Madrid vas a tener más oportunidades de conectarte al final con el centro teatral más importante de España. Pero no es fácil el acceso a Madrid. Yo no me quejo, he tenido así como de vez en cuando incursiones. Pero es verdad que al final mi carrera y mi manera y todo el trabajo que hago está muy vinculado a Andalucía, y trabajo desde Andalucía. Y no sé, es verdad que la gente que trabajamos fuera de Madrid a veces sentimos que hay una cierta endogamia en el teatro madrileño, y sobre todo me parece que no debería ser así en los centros que son estatales, o sea, que son del gobierno nacional, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid, igual que el andaluz, es lógico que apoye básicamente o que priorice la gente que vive en la comunidad, pero sí que creo que después hay los centros que dependen del ministerio, y eso pues no es fácil, porque yo entiendo que al final lo que tienes más cerca es lo que conoces mejor, pero sí que creo que está bien tener un poco de más apertura. Eso siempre es, como son muchos y muy pocos a la vez, pero yo hubo algo en Sevilla, hubo una generación de autores sevillanos, sobre todo Antonio Netti y Antonio Álamo, que tienen como 10 años más que yo, más o menos, y claro, yo trabajé con ambos como actor en textos que eran suyos, hubo una buena relación, y con ambos he tomado clases. Entonces y con Alfonso Zurro también. Entonces, de alguna manera, creo que ellos tres han sido por contacto directo
gente que me han influido, aparte de conocer su obra y disfrutarla. Y después los referentes son como infinitos, porque al final lo bueno que tiene la literatura dramática es que puedes leer cosas de muchos sitios. Y aparte de nombres así como que me han podido marcar mucho de literatura, también creo que la programación del Teatro Central de Sevilla, que lleva muchos años teniendo una programación de nivel muy alto, sobre todo de compañías europeas, creo que de alguna forma nos ha ayudado, creo que no solo a mí, a mucha gente de Sevilla y de Andalucía, a ampliar nuestra capacidad de imaginar cosas que pueden ocurrir en la escena. O sea, creo que creo que cosas como haber visto el espectáculo de Jan Fabre, de Pepín, creo que hay algo que nos ha hecho entender que la escena a veces tiene reglas y lógicas que a lo mejor si solo estás en la escritura del texto, te las pierdes, ¿no? Y después he trabajado mucho con flamenco también y no sé muy bien cómo, pero creo que de alguna manera hay algo en la radicalidad de los discursos del flamenco, de que el cuerpo, sobre todo en el baile flamenco, está siempre en el centro. Esta narrativa de las letras flamencas que son como muy pequeñas historias, muy potentes pero muy breves. Creo que algo de eso hay. Y después también hay muchos referentes extra dramáticos, o sea, de literatura que, yo qué sé, o sea, desde Raymond Carver hasta Foster Wallace, hasta, yo qué sé, Sergio del Molino, por decir alguien español. O sea, que al final tu manera de escribir está influida por un montón de cosas vinculadas a la escena y otras que no tienen nada que ver con la escena, ¿no? Bueno, hay bastante gente que me interesa y además intento seguir estando muy abierto y muy vinculado, porque doy clases, pero también porque me parece importante apoyar a la gente más joven para que se siga renovando, pues para que siga, porque al final yo digo que cuanto el nivel de talento colectivo es más alto, pues nos viene bien a todos, ¿no? Entonces yo hace como 3 años o 4 creo, convocamos el premio Romero Esteo, reconvocamos, una larga historia que no contaré ahora, pero por ejemplo ahí descubrí a Ruth Rubio, que es una autora que no es que sea una desconocida, pero creo que tiene un universo muy personal y lo que he ido leyendo creo que está como profundizando. Tenía algo muy desde que esa primera obra que le leí, que era muy interesante, y le he leído cosas posteriormente y creo que está afinando mucho en una escritura que está en un sitio muy peculiar, muy peculiar. Tiene ahí una cosa como de Sarah Kane, pero también ella es de Huelva y entonces tiene algo también con las obsesiones con Huelva muy potentes, y creo que tiene esa mezcla de una dramaturgia muy, eso como post Sarah Kane por un lado, pero a la vez como muy arraigada en la tierra donde ella se crió. Yo diría que ella es una buena recomendación para descubrir. Yo hubo una época que estuve además en la junta directiva de la Asociación de Autores y Autoras y bueno, creo que es una labor necesaria. Aparte de que ayer vine y me compré un montón de libros y me gasté mucho dinero, que está muy bien también, ¿no? Que es una oportunidad. Creo que hay algo que está muy bien, que es, al final somos una familia, a veces mejor o peor avenida, pero una familia, y creo que darle valor a la autoría, darle valor también al libro teatral como un elemento que nos permite asumir, o sea, como enriquecernos de conocimiento, a veces de cosas que no puedes ver en la escena directamente, pero puedes tener la dramaturgia de la gente. Y también ese sitio de punto de encuentro, lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Te encuentras a mucha gente que le tenías perdida la pista. A María Díaz, por ejemplo, hacía mucho tiempo que no la veía, que ella hizo como actriz un texto mío hace un montón de años y la tenía perdida la pista, y ahora veo que está escribiendo mucho y está, bueno, siendo premiada, no sé qué. Entonces creo que también esa mezcla de darle valor a la autoría y de punto de encuentro entre gente diversa que te conoces o te reencuentras, me parece que es mucho y muy guay. Pues mira, sí, yo estreno en febrero de esta trilogía de la que te hablaba de autoficción, estreno como la última pieza, que se llama El tiempo del hijo, y la estreno en febrero en el Teatro Central, en Sevilla. Entonces, con eso es con lo que ando ahora, pues claro, yo he hecho una primera versión de texto, ahora estoy ensayando, además es una pieza en la que voy a estar yo solo en escena, porque trata sobre la enfermedad y la muerte, y como te decía que es algo biográfico, es porque mi madre murió hace 1 año y medio, y entonces estoy trabajando por supuesto sobre la parte biográfica, pero siempre como señalando desde lo biográfico hacia algo político y social. Y en este caso es pues eso, el lugar de la enfermedad y la muerte en la sociedad contemporánea, o el no lugar, porque en realidad creo que no sabemos, hemos perdido los rituales y los modos que teníamos de relacionarnos con la muerte y con la enfermedad, y ahora la enfermedad está como muy
tiene un tratamiento muy protocolario por la sanidad, y la muerte no sabemos qué hacer con ella. No sabemos, no tenemos rituales colectivos, es como un poco... Entonces estoy como inmerso en ese trabajo. Y después hay otro proyecto que comencé ya hace 2 o 3 años que se llama Turismo Interior, y que no es una obra terminada, sino que lo que hago es como una especie de ruta turística en la que cambio el contenido. Entonces me voy antes al sitio que sea y hago un trabajo con gente del lugar, y entonces al final lo que se cuenta es la vida cotidiana de la gente del lugar. Entonces, en vez de como el turismo, que es una cosa que se queda en el exterior de las ciudades y de las personas, pues lo que hago es meterme en el interior. Y esos son como los proyectos con los que ando ahora más entretenidos.